Baruch Hashem. Gracias, pueden tomar asiento. Me da mucha alegría poder estar en este día aquí compartiendo esta riqueza de la palabra del Eterno nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Como está escrito por uno de los más extraordinarios profetas, se puede secar la hierba y la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa palabra que es mucho más que tinta negra sobre papel blanco. Es la palabra que vive y permanece para siempre. Damos mucha alegría y entramos con mucha kavaná, con mucha expectación para la clase de esta noche. Tengo una deuda con los hermanos de Texas en los Estados Unidos, porque me dijeron ayer, yo estuve en Houston, Texas, y me dijeron, Rabino, cuando usted saluda a todo el mundo y se olvida de Texas. Entonces, esta noche, Texas, Shalom. Sí, bendito sea el Eterno. Y ya saben, hermanos de Texas, cuando pasen por Nueva York o por Miami, visítennos y estén con nosotros acá presencialmente también. Antes de la enseñanza de la Torah, hay una verajá que se hace muy bonita y dice así: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos das el mandamiento de estudiar Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu b'mitzvotav vezivanu ad divrei Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, que nos das tu Torah. Ante la cercanía de la fiesta de Yom Teruah, que se conoce popularmente como Rosh Hashanah, cabeza del año, que este año cae con la ayuda del Eterno, si Él nos da vida para verlo, la víspera de la caída del sol del domingo 2 de octubre. Es el domingo 2 de octubre, secular, a la caída del sol inicia Rosh Hashanah, 5777. Desde ahora tenemos que estar preparándonos para ese gran evento que va a ser Rosh Hashanah, Yom Teruah, que termina el año hebreo 5776, donde estamos, y se inicia un nuevo año, el año civil de la Torah, 5777. Entonces, es la práctica de la casa de Israel que cuando nos vamos acercando a un evento de esta naturaleza, entonces dedicamos tiempo a estudiar el tema para que nos vayamos preparando. Como estas festividades ya vienen de camino, estamos entrando en estas fiestas de verano y otoño, vamos a hacer un paréntesis temporal en la serie que venimos desarrollando de identidad y características del Mesías, una perspectiva hebrea, y vamos a concentrarnos en este tema de las festividades en preparación para Rosh Hashanah, que ya viene de camino. Por supuesto, antes de Rosh Hashanah hay algunas otras cosas que están en nuestro almanaque hebreo, y de eso vamos a hablar también oportunamente. Cuando nosotros hablamos de las fiestas bíblicas, las festividades del Eterno que fueron dadas originariamente como parte de la cultura revelada
del cielo a nuestro noble pueblo judío, uno descubre que contiene también una provisión extraordinaria para los justos de las naciones. Y una de las características del judaísmo más espectacular es que el judaísmo bíblico, el judaísmo que heredamos de Moshe Rabenu, el judaísmo que heredamos de nuestros profetas, el judaísmo que heredamos de nuestro Santo Maestro, Su Majestad, Yeshua Mashiach, no exige a las personas que tengan que hacerse judías para servir al Dios de Israel. Usted puede servir al Dios de Israel sin necesidad de hacerse judío, como un justo en las naciones. Y hay una provisión en el judaísmo para los justos de las naciones. Y esto es algo tan espectacular y tan extraordinario que marca precisamente una de las características de la autenticidad de la única religión del mundo que puede demostrar su origen divino, histórica y científicamente hablando. Usted observa cualquier otra religión en el mundo, excepto que tú te hagas como uno de ellos y excepto que tú te conviertas a la fe exclusiva de ellos, tú no puedes ser parte de ellos. El judaísmo que nosotros recibimos de Moshe Rabenu no es así. Hay una provisión en el judaísmo para los no judíos. Esto que llamamos judaísmo para los no judíos. 1000 años antes que existiera la nación de Israel, Hashem estableció un pacto con todas las naciones, con los hijos de Noé que salieron del arca, según está documentado en Génesis capítulo 9. Estableció un pacto con las naciones y ese pacto con las naciones no ha caducado, está presente, está disponible, está vigente. Y es importante que entendamos entonces cómo las festividades del Eterno fueron dadas originalmente como parte de la cultura revelada por el cielo a nuestro noble pueblo judío, pero contiene también una provisión para los justos de las naciones. Y de esta manera, con la excepción de los 5 mandamientos fundacionales que operan como señales de pacto para el pueblo judío, el resto de los mandamientos, incluyendo las santas convocaciones, tienen también una provisión con ligeras modificaciones para los creyentes de origen no judío. De tal manera que judíos y no judíos podamos servir con alegría al mismo Dios, al Dios de Israel. Eso no significa que si una persona que no nació judía quisiera hacerse judía y convertirse al judaísmo, no pueda. Si lo quiere, lo puede hacer. Pero no es impuesto. No le es requerido convertirse al judaísmo y hacerse judío y vivir como judío. Tiene que ser algo que sale de adentro del corazón, no por imposiciones externas. Es algo que viene del alma. Que no es judío el que lo es simplemente afuera. El ser judío se lleva adentro, en la sangre, en las venas, en el ADN del alma, para servir al Eterno con plenitud de responsabilidades delante de uno mismo y de sus semejantes. Y debido a la gran cantidad de creyentes de origen no judío que comparten con nosotros, tanto presencialmente aquí como virtualmente a través de las cámaras de televisión, del internet, comparte con nosotros semana tras semana estas
clases de Torah, la conferencia de hoy, que como dije, la introducimos como un paréntesis necesario ante la inminencia de la llegada de las festividades del verano y del otoño, con la apertura de Rosh Hashanah, que se me olvidó cuándo era Rosh Hashanah, les dije, este año se me fue de la mente. ¿Cómo era, Joab? El 2 de octubre, miércoles. Domingo. Ok, domingo 2 de octubre a la salida del sol. ¿No? A la caída del sol. Ok. Domingo 2 de octubre del año 2016 a la caída del sol se inicia ¿qué fiesta? Rosh Hashanah, Yom Teruah. Yom Teruah. Entonces, debido a este hecho, que tenemos una gran cantidad de amigos de origen no judío que comparten con nosotros semana tras semana estas clases de Torah, vamos a hacer este paréntesis con el tema de la identidad y características del Mesías, una perspectiva hebrea, y teniendo en cuenta también al público no judío que viene nutriéndose cada vez más y más y más y más y más de las riquezas de las raíces hebreas, vamos de manera especial tocar este tema que está en la mesa hoy para familiarizar a cada uno de ustedes con esa rica herencia que ahora también tú puedes compartir debido a ese milagro del injerto contra naturaleza en el olivo natural, en el buen olivo. Y ese proceso de nutrición del alma, de esa raíz santa que nutre a ese olivo verde y cultivado que es la casa de Israel. Y por medio de esta clase y las que van a seguir, Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, te vas a ir familiarizando con todas y cada una de estas festividades sagradas y extraordinarias, de manera que puedas no solo entenderlas, sino cómo aplica eso a tu vida, cómo aplica eso a tu fe, cómo aplica eso a tu experiencia, cómo puedes dialogar y cómo puedes dejar oír tu voz en medio de toda la riqueza informativa que nos traen las fiestas del Eterno. Entonces, sobre esa base, vamos a compartir la clase de hoy. Uno de los códigos para comprender la teología del rabino Shaul de Tarso, el más aventajado discípulo de su majestad Yeshua Mashiach, y al mismo tiempo uno de los escritores de los rabinos más difíciles de entender, tan difíciles de entender que el propio Simón Kefa, en una de sus cartas, afirma que en los escritos de Rav Shaul hay cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propio daño espiritual. Y uno de los códigos para comprender la teología del rabino Shaul de Tarso está en captar la relación que el Rashtá hace entre el judío y su herencia que viene por los pactos establecidos con Abraham, Isaac y Jacob, ratificado luego en Har Sinaí, en el monte Sinaí ante todo Israel, y el gentil que abandona su idolatría y se refugia bajo las alas del Dios de Israel, echando mano en ese proceso a los méritos de Yeshua Mashiach. Uno de esos códigos más importantes es precisamente entender
la realidad de que el judaísmo no existe exclusivamente para el judío, que el judaísmo existe con una provisión extraordinaria también para los no judíos. Y que judíos y no judíos podemos estar juntos sirviendo al mismo Dios. Y este es el caso de sus cartas, las cartas que el rabino Shaul escribe. Recuerda algo importante. Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas primero que los masoretas. Si nosotros fuéramos a hacer de esa colección de documentos que se conoce en Occidente como Nuevo Testamento, si nosotros fuéramos a hacer un Nuevo Testamento cronológico, lo primero que habría que poner serían las cartas de Pablo. Esos fueron los primeros documentos que existieron. Las cartas de Pablo, Gálatas, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, etc. Y luego, al final, los masoretas, eso que ustedes conocen como evangelios. Eso sería lo último que aparecería, pues fue lo último que se escribió. Por supuesto que cuando tú entiendes eso, descubres un mar de posibilidades, un mar de información. ¿Por qué? Porque si Rabino Shaul escribió primero que los masoretas, primero que los evangelios, ¿a quién le escribió Rabino Shaul? ¿Y sobre qué tema? Think about it. Piensa en eso. Déjame ponerlo de otra manera. Podemos hacer un simple ensayo acá. Mencióname una carta del Rabino Shaul, cualquiera. Efesios, ok, Efesios. ¿Qué tú puedes aprender de la vida de Yeshua en la carta a los Efesios? ¿Puedes saber algo de la infancia de Yeshua? ¿Puedes saber algo de los lugares que él visitaba para enseñar? ¿Puedes saber algo de sus debates teológicos con otros rabinos de sus días? Cero. Tú lees las cartas de Pablo y no recibes ningún tipo de información de Yeshua. Cero. No hay información de Yeshua en las cartas de Pablo. Entonces, cuando Pablo escribió esas cartas, las escribió a gente que conocía de Yeshua. Entonces, ¿cómo conocían de Yeshua esa gente? Las que Pablo escribió. Cuando Pablo escribió, por ejemplo, Efesios, no existía Mateo. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, no existía lo que tú conoces como Evangelio de Juan o Evangelio de Lucas. Nada de eso existía cuando Pablo escribió Gálatas. ¿Cómo la gente sabía de Yeshua? Y a quien Pablo le escribe tiene un tremendo conocimiento de Yeshua. Todo lo que esa gente conocía de Yeshua lo conocía oralmente. Oralmente. Yeshua no escribió nada. Yeshua no escribió ningún libro. Por una simple razón. En el judaísmo del primer siglo estaba prohibido escribir la enseñanza dada oralmente. Lo que recibiste escrito se mantiene escrito, pero lo que recibías oralmente se mantenía oralmente. Los masoretas rompieron esa ley y escribieron las enseñanzas de Yeshua. Rompieron la ley, rompieron la costumbre, se rompió completo. Yehuda Anasí también la rompió 150 años más tarde, cuando escribe la Mishnah.
Se rompió por razones de peso mayor, que no es el tema acá. Y es por eso que nosotros tenemos los dichos de Yeshua en forma escrita, pero originalmente esos dichos estaban solo de forma oral. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces, lo que nosotros tenemos en las cartas de Pablo son las enseñanzas de Yeshua pasadas por el filtro de la interpretación que hace el más aventajado discípulo de Yeshua acerca de su vida y sus enseñanzas. Y una de las claves, uno de los códigos secretos para poder entender la teología de Rabino Shaul de Tarso es comprender que desde su punto de vista como rabino del primer siglo y como estudiante, de hecho, y lo repito, el más aventajado estudiante del Rabbi Yeshua, él tenía bien claro, clarísimo, que los gentiles que se convierten al Dios de Israel no tienen que hacerse judíos para servir a Dios. No porque ser judío sea malo, todo lo contrario, tiene tremenda ventaja. Dice Rashaul, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho, de todas maneras, mucho, de todas maneras, sino porque no es una necesidad. En otras palabras, judaizar está prohibido. Pues Rabino Shaul, prohibido, está prohibido judaizar. Pero ahora viene el tema, ¿no? ¿Qué significa judaizar? Y este es un punto que lo vamos a aclarar en la clase de hoy para entrar a ver este código secreto de las enseñanzas de Rabino Shaul que nos conectan con el ciclo festivo de la Torá al cual estamos haciendo referencia como preparación para ese gran evento que viene, que es Rosh Hashanah, después Yom HaKippurim, después Sukkot. Repito, este año, a la caída del sol, este año secular 2016, a la caída del sol del domingo 2 de octubre, inicia la fiesta de Rosh Hashanah. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es judaizar? Judaizar. Desde el punto de vista de la teología de Rashaul y del resto de los estudiantes de Yeshua, judaizar es exigirle a una persona no judía que se tiene que hacer judía como única manera de ser parte del pueblo escogido y como única manera de servir a Dios. Y que si tú no te haces judío, no solamente no puedes servir a Dios, no solamente no puedes ser parte de Israel, sino que además no tienes porción en la edad mesiánica. Rabino Shaul se opuso a eso. Los otros emisarios de Yeshua se opusieron radicalmente a eso. Y es halajá le Mashiach mi Sinaí. No se puede discutir y no se puede negociar esa posición. Está prohibido terminantemente exigirle a un creyente de origen no judío que tenga que circuncidarse y hacerse judío como única manera de servir a Dios. El judaísmo no es
una secta. El judaísmo tiene también una puerta y tiene un camino para los no judíos. Ese es el primer concepto y el único concepto correcto de judaizar. ¿Qué cosa es judaizar entonces, la verdadera? Exigirle a un no judío que se tiene que hacer judío y convertirse al judaísmo y vivir como judío, porque si no, no estás en nada. Eres menos, eres de segunda categoría, tienes un alma inferior. Totalmente falso. Un justo de las naciones puede servir mejor a Dios que un judío que no guarda los mandamientos de la Torá. Es mejor ser un buen justo de las naciones que un mal judío. Pero al mismo tiempo, la puerta está abierta. Si una persona quiere hacerse judía y vivir como judía y asumir la responsabilidad de vivir como judío, bienvenido. La puerta está abierta, pero no como una exigencia, sino como una opción de la libertad a la cual todos hemos sido dotados por el Hakadosh Baruch Hu Baruch Shemo. ¿Está claro eso? Clarísimo. Sin embargo, con el desarrollo de los años y en la misma medida en que se iban dando los eventos históricos posterior a la muerte de Yeshua, empieza una situación política fuera de Israel. Empiezan a darse batallas intelectuales y batallas teológicas, disputas teológicas, etc. Y en ese proceso y en esas luchas y en esas batallas y en esos encuentros de dominio y de poder religioso, etc., se fue levantando un grupo que comienza a desarrollar teologías equivocadas que no encuentran cabida en ninguna de las enseñanzas de Yeshua y en ninguna de las enseñanzas de los emisarios de Yeshua, y muchísimo menos en las enseñanzas del rabino Shaul de Tarso. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas? Que si un no judío que se convierte al Dios de Israel echando mano en ese proceso a los méritos de Yeshua Mashiach, guarda cualquier cosa que sea judía, está judaizando. Es totalmente falso. Totalmente falso. ¿Entendiste el concepto? El concepto histórico de judaizar. Y ese concepto histórico de judaizar se materializó de forma oficial a partir del concilio de Nicea del 325 de la era común. Incluso para esa época, el emperador Constantino, que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, no lo hizo oficial, pero lo legalizó el Imperio Romano, junto con sus asesores que estaban a su lado, incluyendo a Eusebio de Cesarea. Escribió una carta a todas las comunidades cristianas que había en el imperio, sobre todo en la parte occidental, diciéndoles a los cristianos que no había necesidad de guardar la fiesta de la Pascua, del Pesaj,
en la misma fecha en que lo hacían los judíos. Porque los judíos eran los matadores del Mesías, los judíos eran una fiera, los judíos eran esto, los judíos eran esto, los judíos eran peor que prostitutas. Así dice la carta. Incluso los llama chusma de judíos, para no tener nada compartido con esos parricidas de nuestro Señor. La fiesta de la Pascua la vamos a establecer según dictó el obispo de Roma, separado de la fiesta bíblica, de la fecha en que los judíos santificamos Pesaj. Y le prohíben a los cristianos tocar nada que sea judío, excepto el diezmo. De esa forma se creó una cultura cristiana que identifica judaizar con un concepto completamente diferente al que nosotros encontramos en los escritos de Rav Shaul. Y ahora, judaizar viene a significar guardar algo judío, está judaizando. Por ejemplo, si a un cristiano se le invita para que guarde Shabbat, dice, no, yo soy judío, no me judaices, me está judaizando. Oye, vamos a hacer Pesaj, no, me está judaizando. Vamos, me estás judaizando. ¿Ves? El concepto eclesiástico, no bíblico, no teológico, no histórico, creado, inventado, no revelado. De esa manera, a los cristianos se les alejó de sus raíces hebreas. Por supuesto, hay mucha gente inteligente en el mundo que se está preguntando, ¿por qué esto es así? Yo en ocasiones, en las conferencias que tengo en América Latina, en toda Iberoamérica, trato este tema sobre todo con los pastores. Sobre todo con los pastores. Le digo a los pastores, querido hermano mío, el concepto que tú tienes de judaizar no es bíblico, es católico. ¿Cómo va a ser? Sí. El concepto que tú tienes es católico. Tú eres tan católico como el Papa, solo que no te has dado cuenta. Aquí en Miami hay pastores evangélicos que tienen que llamar al cura para que le digan cuándo es la fecha de la Semana Santa. Entonces, si judaizar es tocar algo judío, si judaizar es guardar algo judío, si judaizar es santificar una fiesta bíblica, y eso es judaizar, you are in trouble. Estás en serios problemas. Yo le digo a los pastores, hacen una pregunta, ¿ustedes ungen con aceite a los enfermos para que se sanen? Sí, claro. Pues no lo hagan, porque eso es judío. No, eso está escrito en el Nuevo Testamento. Sí, está escrito en el Nuevo Testamento, pero no para los gentiles, para los judíos. ¿Cómo va a ser? Vamos allá. Vamos a Santiago, que no es Santiago, es Jacob. Después la iglesia lo beatificó y lo puso San Santiago. San Jacob se convierte en Santiago. ¿Okay? Vamos a ver qué dice. ¿Está preparado? Vamos a ver qué dice. La carta a Jacob, de Jacob. ¿Ok? Vamos a buscarla acá en el Código Real.
que se encuentra en la página 192 de esta segunda edición del Código Real, que por cierto viene la tercera edición del Código Real. Ese es un buen anuncio que estamos haciendo hoy. Viene desde Jerusalén la tercera edición del Código Real. Baruch Hashem. Pues se agotó, yo sé, se agotó. Y viene una nueva versión del Código Real. Vamos a ver. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Únjanlo con aceite en la autoridad de nuestro Señor. Y al hacer la oración de voto, el enfermo sanará y Hashem lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le van a ser perdonados. Y de ahí está la práctica evangélica y católica también, de ungir a los enfermos con aceite. Bueno, si judaizar es practicar algo judío, entonces you are in trouble. ¿Por qué? Porque esta carta no está dirigida a los gentiles. Esta carta está dirigida a los judíos. Les voy a leer el encabezamiento de la carta. Dice: Jacob, siervo de Dios y del Adón Yeshua Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quién? A las 12 tribus que están en la dispersión. Esto es para los judíos. Entonces, si judaizar es practicar algo judío, que tú estás ungiendo con aceite. ¿Y qué me dice del bautismo, Villarreal? El bautismo, ¿eso es una práctica cristiana o es una práctica judía? Una práctica judía. ¿De dónde aprendieron los cristianos el asunto del bautismo? De la inmersión en agua. Eso es una práctica judía. Si judaizar es practicar algo judío, no me bautice a nadie más. Porque eso es judío, estás judaizando. Y ni qué hablar de la Santa Cena. Sea que la hagas todos los domingos como la Iglesia Católica o todo el primer domingo de mes, como la mayoría de las iglesias evangélicas, primer domingo de mes. La Santa Cena. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es la Santa Cena? Es el Kiddush que hacemos los judíos los primeros días de la semana para santificar el Shabbat. Y Pesaj, que lo hacemos una vez al año o 2 veces según suceda, que sea Pesach Sheni. Para aquellos que no pudieron hacerla la primera vez, siempre se da una segunda oportunidad. Eso es judío. Entonces, si judaizar fuera practicar algo judío, no puede hacer más la Santa Cena, porque eso es judío. ¿Me explico? Así que no tienes escapatoria. Si tú rechazas todo lo que sea judío en tu vida, te vuelves un idólatra otra vez. Eso es como le pasó a los musulmanes que promovieron un boicoteo a Israel. ¿Te acuerdas, Dios? Hace unos años atrás, 2 años atrás. Un boicoteo a Israel. Vamos a boicotear todos los productos de Israel. Pues mira, coge el iPhone y tíralo al agua. Y no vamos a mencionar eso aquí porque nos llevaría. Pero Israel ha suplido al mundo de una tecnología en el campo de la ciencia, la medicina, de la técnica, que si nosotros renunciáramos a todo eso, volveríamos a la Edad Media. ¿Te das cuenta que esto no tiene sentido alguno? Rabino Shaul dice: si tú contra naturaleza has sido cortado has sido cortado del olivo silvestre, de la idolatría, sin pacto, sin promesa, sin Dios en el mundo, y has sido injertado en el buen olivo contra naturaleza,
No te jactes contra las ramas. No te jactes contra las ramas. No te jactes contra el pueblo judío. No te jactes contra Israel. Porque Israel está en pie por pacto y tú estás por fe. Si te falla la fe, te caes. A Israel le falla la fe y no se cae. ¿Sabes por qué? Porque está basada en pacto y en promesas. Pero tú estás por fe. Si te falla la fe, no quiero ver a dónde vas a dar. Entonces, aclarado eso, de que no tiene sentido, que es una teología absurda. Y para decírtelo más claro, los judíos no necesitamos el Nuevo Testamento, pero tú no puedes estar sin lo que tú llamas Antiguo Testamento. Míralo. Tan simple como eso. El conocimiento oral que nosotros tenemos de Yeshua es suficiente. La Torah oral que tenemos es suficiente. Entonces no te jactes, hermano querido. Dobla la cabecita, sé humilde. Y dile, Dios, háblame. Yo creo que llegó el tiempo para que los pastores evangélicos del mundo se levanten y digan desde sus púlpitos, basta ya de seguir bajo Roma. Enough is enough. Tu lugar no está en Roma, está en Jerusalén. Tus raíces no están en el concilio de Nicea del año 325. Tus raíces están en el concilio apostólico de Hechos 15. La savia que te nutre a ti no es Platón, ni Aristóteles, ni Agustín de Hipona, con su invento del pecado original que se transmite por el sexo. O de que a los judíos no hay que matarlos, sino dejarlos que vivan en lugares encerrados para que vean la destrucción del judaísmo y la grandeza del cristianismo. Mira qué buena solución. Hoy estoy distinto, hoy estoy peleando, no sé por qué. No sé qué me habrá pasado hoy. Pero me duele en el corazón que tengamos toda una generación con la cabeza bajo Roma. Cuando la Escritura dice, sal de ella, pueblo mío, y no te hagas partícipe de sus pecados. Mira a los cristianos, mira las iglesias evangélicas. ¿Cuál es el fin de año para ellas? El 31 de diciembre. ¿Y quién lo estableció? La iglesia. Ligada al imperio romano. Entonces, participar de las fiestas inventadas por el imperio romano en honor a los dioses, eso está perfecto para los cristianos. Pero cuidado, no toques nada judío porque te caes de la gracia. ¿Te imaginas? Ver a un cristiano con una kipa, no vayas ahí a la sinagoga, te hacen poner una kipa. Te pones una gorra de los Ku Klux Klan y no pasa nada. Libertad, segunda enmienda. Te pones una kipa, llamaste al diablo. Enough is enough. Es tiempo para salir de ahí
y regresar a tus raíces. Es tiempo de pararse en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andar por él, para que haya descanso para tus almas, para tu alma. Y bendito sea el Eterno, que se están levantando por todos lados, hombres y líderes y pastores y teólogos, que no cambian la verdad por la amistad. Porque hay un pueblo cristiano bueno, precioso, lindo, que ama a Dios, que tiene pasión por Dios. Y son los líderes los que los tienen cerrados todavía en Roma. El tiempo ha llegado para que todo esto cambie. Y una de las claves para entender la teología del rabino Saúl de Tarso es comprender este gran principio. De que en la Torá y en el judaísmo, como expresión de fe, como estilo de la fe y como forma de vida dada al pueblo judío, hay provisión tanto para el judío como para el no judío. Y que judíos y no judíos, unidos a través de la fe de Yeshua, compartimos un destino común y tenemos una responsabilidad común: hacer visible la gloria del Dios de Israel en el mundo. Hacer visible la gloria del Dios de Israel en esta edad presente. De eso se trata. Como copartners, no como extranjeros ni advenedizos, sino como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa carta de Rabino Saúl, los Efesios, la carta a los Efesios, muestra ese código, que sin ese código tú no entiendes a Rabbi Saúl. Vamos a buscarlo. La epístola del rabino Saúl de Tarso a los Efesios, capítulo 1, dice así: Saúl, uno de los apóstoles de Yeshua el Mashiach por la voluntad de Dios, a los apartados y fieles en Mashiach Yeshua que está en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Adón Yeshua el Mashiach. Preste mucha atención porque aquí está el código. Ahora, dice, ¿a quién está dirigido? ¿A quién va esta salutación? Dice, a los apartados y fieles en Mashiach Yeshua que está en Éfeso. No judíos, no judíos, ex gentiles, ex idólatras. Ahora dice Rabino Saúl: bendito el Dios y Padre de nuestro Adón, de nuestro Señor, Yeshua el Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. ¿Oíste lo que dijo? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Ese nos, ¿a quién incluye? No, ahí está el código. Este nos incluye exclusivamente a los judíos. Cuando Dios bendijo a Israel con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Mashiach, no había gentiles ahí.
Yeshua no tuvo a ningún gentil entre sus discípulos. Cuando Rashaúl dice aquí que nos bendijo, está hablando a nosotros, a los judíos, no a los gentiles, a los judíos exclusivamente. Como dijo el Ribi, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perritos. No está bien. Yeshua era tan ortodoxo que no dejaba ni siquiera que se orara como los gentiles. Dice, cuando ustedes vayan a orar, cuidado con imitar a los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Vamos a seguir leyendo. Según nos escogió en él, nos escogió. ¿A quién? A los judíos. No está hablando para nada aquí de los gentiles, de los judíos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos un pueblo apartado y sin mancha delante de él. Eso no fue dado a los gentiles. Léase Éxodo capítulo 19 y verá, ustedes serán para mí un pueblo diferente al resto de los pueblos de la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Está siguiendo? Y haciendo referencia a eso, dice Rabino Shaul, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No fue algo que se le ocurrió a Dios después de la Torre de Babel. En otras palabras, la Torre de Babel no movió el ejército de seguridad del cielo, diciendo, ay, mira lo que hicieron, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso es, como decía ese gran artista mexicano, que en paz descanse, no contaban con mi astucia. Ya eso está preparado, ya eso está pensado. En el cielo no hay carros de bomberos, amigo mío. No hay emergencias. Todo está calculado. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos un pueblo apartado y sin mancha delante de él, como se le dijo a nuestro pueblo allá en Sinaí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Yeshua el Mashiach, según decisión de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué fue escogido el pueblo judío? ¿Para qué fuimos escogidos como nación especial? ¿Para qué fuimos escogidos? Para rechazar al mundo. Esta es la otra clave para entender la teología de Rav Shaul. La elección de Israel no es la exclusión del mundo. La elección de Israel es la salvación del mundo. Dios no escoge a Israel para rechazar al mundo. Dios escoge a Israel para salvar al mundo. Instrumento de redención. Luz para las naciones. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mashiach, según decisión propia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos confirmó gratuitamente en el amado. En quien tenemos, ese tenemos que es plural también, ¿a quién se refiere? A los judíos. No hay gentiles todavía. En este escenario no hay gentiles. ¿En quién tenemos la redención? ¿En quién tenemos? ¿Quiénes? Los judíos tenemos la redención por su Neshama, por el alma de Mashiach, que no es colombiano, ni cubano, ni chino, sino judío. Estaba yo, creo que fue en Venezuela, cuando Venezuela era Venezuela. Pobrecita Venezuela. Estaba en Venezuela dando una conferencia, habían como 300
líderes connotados del país. Yo estaba hablando del Mesías judío y un teólogo venezolano en la parte de preguntas y respuestas se levantó y dijo: Dan, yo entiendo tu esfuerzo en mostrarnos al Mesías judío, pero mira, hermano, ¿a qué viene todo eso? Yo sé que Jesús me salvó, yo sé que Él es mi redentor, yo sé que Él perdonó todos mis pecados y eso es lo que cuenta al final del día. Le dije: hermano, es muy romántico lo que dices, pero teológicamente incorrecto. Dice: ¿y por qué? Una simple razón. Si el Jesús que te salvó y te perdonó no es judío, no es auténtico Mesías de Israel. Para que sea Mesías tiene que ser judío. Tan simple como es. Elección de Dios, decreto del cielo, no lo puedes discutir. Baja la cabeza y acéptalo. ¿Me entiendes? Dice Rav Shaul: en quien tenemos los judíos, tenemos la redención por su Neshama, el perdón de pecados voluntarios, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el plan secreto. Los judíos tenemos el plan secreto revelado por Hashem, dándonos a conocer el plan secreto según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Mashiach, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Mashiach, el que une Keter con Mahut, el que une lo que está arriba con lo que está abajo, haciendo la paz. Y dice: en él, asimismo, tuvimos herencia. Tuvimos herencia. ¿Quiénes? Los judíos. Tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que Yehudí quiere decir? Yehudí viene de una raíz hebrea que significa gloria para Hashem, alabanza para Hashem. Yehuda. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los judíos, nosotros, los que primeramente esperábamos a Mashiach. ¿Cuándo usted ha oído hablar que los cananeos esperaban a Mashiach? ¿Cuándo usted ha oído hablar que los babilonios esperaban a Mashiach? ¿Cuándo usted ha oído hablar que los romanos esperaban a Mashiach? ¿Cuándo usted ha oído hablar que los griegos esperaban a Mashiach? ¿Cuándo usted ha oído hablar que los persas esperaban a un Mashiach? ¿Cuándo usted ha oído hablar que los egipcios esperaban a un Mashiach? Pero los judíos esperábamos a Mashiach. Porque es herencia. Hashem nos lo dio. No para rechazar al mundo. Cuidado. Para ganar al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el versículo 3 hasta el versículo 12, los gentiles no están presentes para nada en ninguna de estas bendiciones. Esto es exclusivamente para el pueblo judío. Ahora, en el judaísmo hay también una provisión para los no judíos. Y eso es exactamente lo que viene ahora. Dice: en él, en el Mashiach, también vosotros. ¿Quién es ese vosotros ahora? No los judíos, sino los destinatarios de la carta. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la promesa de la redención para vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con Ruach HaKodesh, que es prenda de garantía de nuestra herencia. En otras palabras, el Espíritu del Santo que tú tienes ahora es
algo que nosotros teníamos previamente. Y se te está dando a ti también, porque hay una provisión para los no judíos también en el judaísmo. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Entonces, ¿cuál es el ruego del apóstol? ¿Cuál es el ruego? Mira que dice el ruego, versículo 13. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los judíos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor, Yeshua Mashiach, el Dios de Yeshua, ¿me estás escuchando? Para que el Dios de Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la porción de riqueza de la gloria de su herencia en el pueblo escogido. Tú tienes una herencia también, una provisión en la herencia también dada al pueblo judío. Porque la elección de Israel no es la exclusión del mundo, es el medio de Dios para ganar al mundo. ¿Me sigues? Dice Rashaul, no ceso de dar gracias para que ustedes reciban iluminación en vuestro corazón y puedan comprobar la incalculable grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos, según la acción soberana de su poder, etc. En otras palabras, lo que Rashaul está diciendo acá es que aunque el pueblo judío es el que recibe los pactos, la promesa, la Torá, los mandamientos, etc., no es exclusividad, sino que hay una puerta, hay un camino para que los no judíos también puedan venir y tomar una porción de eso, sin exigirles ni obligarles a que se hagan judíos. Yo estaba en un país, no recuerdo dónde, en una reunión de pastores. Esta era exclusivamente pastores. Ah, sí, ya recuerdo. Y había un grupo de pastores que estaba pidiendo membresía en nuestra alianza, el Sarita Internacional AMI. Este pastor venía de las filas de la iglesia pentecostal. Tengo grandes amigos pentecostales. Estuve preso en Cuba con un pastor pentecostal. Y yo conozco muy bien a mis hermanos pentecostales. Si se convirtieran al judaísmo serían breslos, porque les gusta saltar, brincar. ¿Okay? Son muy emocionales, son tremendos, tienen tremenda sangre. Espectaculares. Y si te coge un coro de afroamericanos, pentecostal, eso es la ola. Es espectacular, espectacular. Claro, es que ellos no han visto la ola nuestra. Ese pastor de origen pentecostal que está entrando, está solicitando, tiene una preocupación nada más. Y él me dice, delante de todos, dice, Rabino, yo solamente tengo una preocupación. Yo estoy de acuerdo con todo, con el plan de acción de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me fascina esto, estoy enamorado de esto, pero tengo solo una duda y ustedes, aquí le voy a preguntar, usted es el presidente, le voy a preguntar. ¿Ustedes creen, me dice, ustedes creen en los dones del Espíritu Santo? Yo me quedé mirándolo y le dije, ven acá, hijo, acércate, acércate. El hombre se acercó, un muchacho moreno, él, precioso,
tal vez que 30 años, en toda la fuerza de la juventud. Y dije, acércate a mí. Mira, a veces nosotros no encontramos respuestas correctas porque hacemos preguntas incorrectas. ¿Me permites corregir la pregunta? Dice, sí, claro, Roy. Dice, ok. La pregunta que tú debes hacer es, ¿creen ustedes los gentiles en los dones del Espíritu Santo que siempre los judíos hemos creído? Y ahí se le abrió el mundo. Fue como una luz que vino a su conciencia. Porque muchos cristianos cuando leen, y a unos dio esto y a unos dio aquello, piensan que esto se le ocurrió a Dios ahora. Oiga, ¿qué usted cree que habló el rey Saúl cuando Samuel lo ungió con aceite y estaba danzando con los profetas y profetizando? ¿Qué usted cree que pasó en el pueblo judío cuando Hashem tomó del espíritu de profecía que estaba en Moshe Rabeno y lo derramó sobre los 70 ancianos de Israel que todos estaban profetizando? La pregunta no es, ¿ustedes los judíos creen en los dones del Espíritu? No, la pregunta es, ¿ustedes los no judíos se atreven a creer en los dones del Espíritu que los judíos siempre hemos tenido? La herencia no está en Roma, la herencia está en Jerusalén. La herencia no está en Nicea, la herencia está en Jerusalén. La herencia no está en Sosúa, la herencia está en Jerusalén. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Lógicamente, y aquí está otra clave para entender al rabino Shaul de Tarso. Lógicamente, si los gentiles no se les requiere hacerse judíos para ser partícipes de esta herencia, entonces no se le puede exigir a ellos que guarden la ley de Dios como si fueran judíos. Por eso Rav Shaul dice, un gentil que se convierte al Dios de Israel, no hay que circuncidarlo. Ahora cuando estuve en mi último viaje a Israel, tuve una discusión con la guía que estaba con nosotros. Tuve una discusión y tuve que llevarla a la mesa y decirle, siéntate ahí y ni se te ocurra decir lo que acabas de decirme. Porque eso que acabo de decir es la cosa más horrorosa que yo he escuchado en mi vida. Dice, pero ¿por qué, rabino? ¿Qué dije? Lo que acabas de decir de Rav Shaul. Que Yeshua sí fue judío, que Yeshua sí fue, que Yeshua sí guardó Torah, que Yeshua sí, pero que Pablo vino a acabar con la ley. Y que Pablo vino a decir que ya no hay que circuncidar a los niños judíos, que ya Pablo vino y cambió todo, y que Pablo es el villano. Esa es la mentira más grande que tú has podido sacar de tu boca y no te atrevas a decir esto aquí. Porque si lo dices, hasta aquí estás con nosotros. Te mando para la casa y busco otro guía. Dice, pero ¿y cómo es entonces? Dice, eso es lo que te han enseñado en la escuela, en la universidad. Pero eso no es así. Rabino Shaul fue un rabino ortodoxo que guardó Torah, que guardó Kashrut, que guardó las fiestas de Hashem. Rabino Shaul dejó tremenda oportunidad de enseñar en Éfeso, porque decía, yo quiero estar en Jerusalén para Shavuot. Rabino Shaul circuncidó a Timoteo. Rabino Shaul dice, yo predico la circuncisión. Lo que tú no entiendes es que a un no judío tú no le puedes exigir la circuncisión. Y él le está diciendo a los no judíos, ustedes no tienen que guardar el rito de la circuncisión.
Ustedes no tienen que guardar esto. Ustedes no tienen que guardar. Ustedes no son judíos. No están obligados a vivir como judíos. ¿Me entienden lo que estamos hablando? O sea, en las cartas de Pablo hay secciones que están dirigidas exclusivamente para no judíos y hay secciones que están dirigidas exclusivamente para judíos. De hecho, nos cuenta el Código Real que en una ocasión llega Shaul a Jerusalén, tiene una reunión con los discípulos de Yeshua que fueron antes que él y le dicen, ya ves hermano Saúl, cuántos judíos, miles de judíos hay que han creído que Yeshua es Mashiach y todos son celosos guardianes de la ley. Pero se les ha dicho de ti que estás obligando a los judíos en el exilio a apostatar de Moisés, a que no circunciden a sus hijos. ¿Qué va a pasar? Van a oír que tú has venido, te van a linchar. Haz esto que recomendamos. Aquí hay unos varones judíos que tienen voto, tienen que hacer un proceso de purificación en el templo. Ve, paga sus gastos, purifícate con ellos, presenta la ofrenda que ordenó Moisés Rabeno para que todo el mundo vea que tú andas conforme a la ley. ¿Y qué dijo Saúl? Yes, let's go, vamos para el templo. Yo no me imagino cómo puede un pastor evangélico ver a Shaul en el templo ofreciendo sacrificios. A Shaul en el templo ofreciendo sacrificios. Y no cualquier sacrificio, sacrificio de voto. Que duraba una semana entera. Todos los días haciendo un sacrificio delante del sumo sacerdote. Y Shaul lo hizo y él no tuvo problemas con eso. Y si Saúl no tuvo problemas con eso, ¿por qué tú lo vas a tener? ¿Por qué yo lo voy a tener? Es que no entendemos que aquí hay una sola esperanza, hay una sola redención, hay una sola edad mesiánica, pero no exclusivo para los judíos. Los no judíos tienen participación también, como justos de las naciones, sin exigirles que se hagan judíos. Y esa es parte de tu herencia. Y esa es parte de tu provisión. Y esa es parte de la gloria que Hashem ha entregado a nuestro noble pueblo judío. Encontrar esa provisión, descubrir esa provisión, encontrar ese camino y vivirlo intensamente junto con tus hermanos judíos es la clave para redimir al mundo. Y es por eso que en esta sinagoga, judíos y no judíos son bienvenidos. Bienvenidos, somos hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos. Hay una apertura, hay una puerta, hay una opción. Y ustedes no verán, nunca me habrán visto a mí decirle a ninguno de ustedes que nos visita, oye, ya veo que hace 3 semanas que estás viniendo, si no te haces judío no puedes venir más acá. Nadie aquí. Reto a cualquiera de ustedes que se ponga en pie y me diga, rabino, usted miente. Usted me dijo a mí que si no me circuncidaba no podía entrar acá. A ver, ¿quién se levanta acá? ¿Qué tiempo llevas con nosotros? ¿Y tú? ¿Cuántos meses? 4 o 5 meses, ¿verdad? ¿Te he dicho alguna vez que te tienes que circuncidar y hacerte judío? No. ¿Y a ti? No. ¿Por qué no? Porque eso no es lo que nos enseña la Torah. Eso no es lo que nos enseña Moshe Rabeno. Eso no es lo que nos enseña Yeshua Mashiach. Eso no es lo que enseña el Rabino Saúl ni ninguno de los emisarios de Yeshua. ¿Significa eso que no puedes guardar Shabbat? ¿Significa eso que no puedes participar de las fiestas de Hashem? Absolutamente no. Que tienes una manera de hacerlo. Como justo de las naciones. Porque lo que yo limpié no lo llames tú común o inmundo. Y ese es el mensaje que se predica, ese es el mensaje que se enseña.
desde este lugar sagrado. Como ahora, el domingo 2 de octubre, a la caída del sol de este año secular, inicia la santa y sagrada fiesta de Rosh Hashanah. Entonces, tenemos que prepararnos para que tú puedas participar como judío o como justo de las naciones, porque ambos somos hermanos, compartimos una misma herencia. Aunque tengamos funciones diferentes, responsabilidades diferentes, tenemos un mismo objetivo, una misma meta, un mismo Dios, un mismo Mesías y una misma esperanza. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gracias. Gracias por estar acá presencialmente y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche de estudio de Torah en preparación para esta jornada festiva, sagrada que viene delante de nosotros. Shalom, shalom. El doctor Dan Ben Abraham por más de 30 años ha enseñado principios hebraicos a miles de estudiantes por todo el mundo, compartiendo sus conocimientos en innumerables libros, en enseñanzas persona a persona, en conferencias presenciales y en internet, así como programas de radio y televisión. Usted puede acceder a todo este material en www.toradiario.org. La Alianza Mesiánica Internacional AMI presenta al doctor y educador Dan Ben Abraham en su conferencia en línea. Bienvenidos.